el doctor Franklin Hanna, cardiólogo hemodinamista, intervencionista especializado en OCT del Hospital San José y Clínica Confamiliar en Pereira, Colombia, nos va a hablar acerca de cómo usar el Rotablator paso a paso. Bienvenido, doctor Franklin. Bueno, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias al doctor Pedro Hidalgo. Es un placer poder compartir esto con un grupo de panelistas y coordinadores tan importantes como el doctor Expedito Rivero, el doctor Leandro, tremenda charla y conferencia que dio el doctor José Álvarez, y bueno, un caso muy complejo el que mostró mi amigo el doctor Leandro. Bueno, ¿cómo usar? Voy a hablarles, yo trabajo en oclusiones totales crónicas, que eso es lo que en la parte de Complex PCI, y trabajo mucho con IBUS, y bueno, la aterectomía rotacional es una pasión. Y para comenzar todo este trayecto de trabajar en oclusiones totales crónicas, nosotros llevamos algo así como 6, 7 años trabajando con aterectomía rotacional. Entonces yo creo que es el inicio del tratamiento de la enfermedad compleja para poder llegar ya y tener mayor experiencia para trabajar con oclusiones totales crónicas. La definición, ya como lo comentó el doctor Álvarez, ya es una terapia que desde el 89, ya desde el 93, que fue aprobado. La aterectomía rotacional es un procedimiento de intervencionismo que usa un dispositivo diseñado para realizar ablación de una placa aterosclerótica, produciendo micropartículas menores de 5 micras que después van al sistema retículo endotelial. La aterectomía rotacional produce ablación de una placa fibrocálcica, una placa dura, respetando las placas elásticas o las placas suaves. Entonces, estos son los componentes del Rotablator. Como podemos ver, el pedal del lado izquierdo tiene 2 pedales, un pedal del lado derecho pequeño que activa y desactiva el Danaglide, que es un sistema de rotación para poder retirar y disminuir la fricción de la oliva, y un pedal principal que es el del izquierdo, que es el que activamos la oliva, el Rotabur, para poder hacer aterectomía rotacional. A mano derecha la consola que tiene un screen que nos muestra la velocidad o las revoluciones por minuto. El screen de la izquierda, a la que tenemos que hacer un contador que nos lleva el conteo del tiempo del evento, acá un tiempo total de terapia. Podemos ver un tacómetro que nos mide la presión que manda la consola manda hacia la turbina del avanzador, un regulador, el switch de encendido, y el avanzador, que donde conectamos el Rotalink Burr. Podemos ver que él tiene una perillita que es con la que soltamos, liberamos, avanzamos y retrocedemos para poder hacer y mover el Rotabur, que es el eje flexible, el eje con que vamos a mover la oliva, ¿verdad? Por acá, por la parte trasera, que se ve en la parte izquierda, sale la guía Rotawire, y que tiene un freno o un torque. Y aquí es donde encajamos en este espacio, que es el Wide Clip Torque, donde el muelle de donde se guarda donde tiene un freno para evitar que la guía se salga de la coronaria o no. 3 conectores, que más adelante los vamos a explicar. Una para la fibra óptica, que es el que nos regula la velocidad acá, a lo que regulamos, y que nos va a dar la velocidad de las revoluciones por minuto. Uno donde conectamos una solución con suero fisiológico, o una solución ya preparada, ya como es el Rotaglide. Y acá tenemos otro cable que conectamos del cable donde va a salir de la consola, lo conectamos a la consola, y donde sale el aire comprimido o el nitrógeno para poder mover la turbina bueno, el Rotalink Burr es un catéter de Boston Scientific. Ya comentó el doctor es una oliva recubierta de níquel, unida a un sistema, un eje flexible de 4.3 French cubierto por un introductor de teflón, más o menos. Podemos ver que tiene incrustaciones de diamante, entre 2.000 a 3.000 incrustaciones de diamante, siendo esta incrustación de más o menos 20 micras con una protrusión de 5 micras. La parte de atrás es suave y esa no realiza aterectomía rotacional. Al final de la parte trasera del Rotalink
es donde se ajusta o se conecta con el avanzador. Y este de los rotadores. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para el procedimiento? Una agregación plaquetaria, una adecuada hidratación del paciente, preferiblemente descontinuar betabloqueadores, aunque hay estudios que han mostrado que llevan con betabloqueadores de los pacientes, y dentro del procedimiento una anticoagulación, preferiblemente un ACT por encima de 250. Sin embargo, hay estudios como el STEPPER que mostró mantener anticoagulación con ACT entre 300 y 350 cuando son este tipo de procedimientos de alta complejidad. El uso de marcapaso transitorio, hay un estudio que publicaron quiénes son los pacientes que tienen necesidad de colocar un marcapaso transitorio, porque aquí hay que sopesar el riesgo-beneficio. Si colocar el marcapaso transitorio aumenta un riesgo de perforación, taponamiento cardíaco, lo que llevaría a riesgos, aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces, por el otro lado, el riesgo de sangrado también. Entonces, en este estudio demostraron que aquellos pacientes que tenían compromiso de la coronaria derecha, que se hacía esterectomía de la coronaria derecha, más del 50% de ellos presentaban anormalidades de o trastornos de la conducción, igual a aquellos pacientes donde la circunfleja era dominante. Entonces, ¿dónde se recomienda? Esto todavía es una pregunta que es muy contradictoria porque muchos colegas y muchos servicios en el mundo prefieren trabajar sin marcapaso transitorio y responden ante los eventos que pueda presentarse, hace bradicardia, colocan atropina, hacen maniobras. En este estudio solamente tuvieron un paciente que tuvo una muerte. Sin embargo, profilácticamente se recomienda entonces para coronaria derecha y para circunfleja dominante. No se necesita para otro vaso como descendente anterior o una diagonal. Lista de chequeo que tenemos que tener. Protocolos de aterectomía rotacional. Como comentamos anteriormente, hoy en día ya no se hace el debulking 1 a 1, ya estudios como el STRATAS mostraron que estos pacientes aumentan más los biomarcadores cardíacos y todo eso, y por eso es que hoy en día usamos relación máximo 1 oliva entre 0,5 más o menos y máximo 0,7, porque lo que hacemos es una preparación de la placa y que después vamos a aplicar terapias coadyuvantes como la angioplastia usando balones de alta presión e implante de stent. La selección del catéter guía, preferiblemente catéteres que no tengan mucha curva, como para la izquierda el CLS, el XB, el MODA, y para la derecha JL o multipropósito. Dependiendo de los catéteres, también de las casas comerciales de los catéteres, se puede pasar el catéter, la oliva a través de del catéter. Entonces podemos ver que un 6 French puede tolerar, en los catéteres que yo uso, el 6 French me pasa hasta una oliva de 1.5. Ya si yo necesito 1.75, tengo que pasar un catéter 7 French. Esto depende, como le digo, de la casa comercial con que se trabaja ya. Y ya 2, yo necesito un catéter de 8 French más o menos. Ahí. El RotaWire, tenemos dos tipos de guía, la guía floppy y la guía con extrasopor, siendo que una guía de acero inoxidable de 0.09 y los últimos 2 centímetros, 2.2 son de 0.14, son Spring Coil. El uso de ellos depende también de la anatomía del paciente. La floppy preferiblemente cuando hay curva, cuando hay tortuosidad para evitar el sesgo y que se realice ablación solamente de un lado de la coronaria. Mientras que la extrasopor es la de utilidad más que todo en esas calcificaciones ortostiales o segmentos muy largos. El acrónimo DROP, que el DRIP, salida de la solución salina, activar, hay siempre que verificar, tener por lo menos el difusor a 300 PSI. La rotación, que es importante también, la calibración de las revoluciones por minuto. El avanzador, revisar siempre, soltar la perilla y mientras se está calibrando se va revisando y se mueve la perilla hacia adelante y hacia atrás para poder saber que está libre la oliva. Confirmar el freno de la guía para evitar que se pierda la guía de la coronaria. El posicionamiento de la guía. Para llevar la guía a través del catéter tenemos que hacerla sin activación, sin activar la
el sistema de aterectomía. Entonces va sin el encendido del pedal. Una persona, un colega, un compañero nos sostiene la guía mientras nosotros empujamos del sistema ahí, derrotando el freno y sujetando el cable. El Dynaglide no se recomienda para el avance, solamente un control de velocidad para poder retirar entre 50.000 y 90.000 revoluciones por minuto, y esto lo hacemos para reducir la fricción mientras retiramos el dispositivo con el catéter ahí. ¿Qué técnicas de ablación? Tiene que ser adecuada, preferiblemente sea lenta, suave y corta. Hay que tener una retroalimentación durante la ablación, tanto visual, auditiva y táctil. Visual, porque tenemos que verificar bajo fluoroscopia cómo está avanzando la oliva. Posterior a ella hacemos inyecciones de contraste para saber cómo está, ver los contornos y los bordes de la lesión, cómo va, si conseguimos pasar o no conseguimos. Auditiva, igual que como uno aprende a conocer el motor de un carro, esto hay que aprender a conocer el sonido también de la aterectomía, y así podemos ver si hay una resistencia encontrada durante la ablación. Táctil, si existe alguna resistencia al avance de la perilla o vibración excesiva también del eje impulsor. Protocolos de aterectomía que estamos usando, que se usan hoy en día y que nos recomienda. Hay ablaciones, pueden ser escalonadas o pueden ser ablaciones individuales. Las ablaciones individuales son recomendadas usar una sola oliva. Entonces, en pacientes que tienen diámetros menores de 3 milímetros, de usar una oliva de 1.5, mientras que pacientes que tienen entre 3 y 3.5, usar una oliva de 1,75. ¿Y cuáles son esas escalonadas? Se empieza con una oliva pequeña, puede ser 1.25, y se va subiendo, o se usan dos olivas, cosa que la primera sea una baja como 1.25 y la segunda sea una oliva que sea más o menos, que dé la relación a 0.6 más o menos ya del vaso ahí. Complicaciones que encontramos angiográficas como el vasoespasmo, el flujo lento, la disección, el cierre abrupto, la perforación, fallas mecánicas como el atascamiento, la separación de la oliva, fracturas de la guía. ¿Qué tenemos que tener en consideración para la preparación de la aterectomía? Confirmar la posición apropiada de la RotaWire a través de la lesión, que no esté en una luz falsa. Después del montaje y la conexión del dispositivo, hay que verificar que el suero fisiológico pueda salir normalmente a través del introductor, en la parte distal junto a la oliva. Asegurar que la presión de gas está entre 500 a 80, en 500 psi el tanque, y en la consola, para el tacómetro que sale para la consola, está entre 80 y 110 psi. Que esté libre la perilla de avance también. Hay que cargar la guía en el RotaWire y aplicar el wire clip torque en el extremo posterior. La velocidad y toda la rotación se hace fuera del catéter, y hay que bloquear la perilla de avance para poder avanzar esta. También hay que liberar la válvula hemostática, porque al cerrarla y esas que son de tuerca, cuando se cierra, no dejan girar el eje flexible del rotabur. Hay que trabajar, por lo general, hay personas y hay trabajos que he visto casos que lo han hecho solos, pero muy complejo. Hoy en día con el Rotalin Pro es mucho más fácil, pero con este antiguo es mucho más difícil. Ya el doctor mostró esto, cuáles son los elementos fundamentales más o menos. Ya la de olivas no voy a hablar, pero la rotación, el doctor saca un trabajo de un grupo japonés, mostraron y compararon altas velocidades con bajas velocidades. No encontraron diferencia significativa entre trabajar a 140.000 revoluciones por minuto que a 190.000 revoluciones por minuto. Las complicaciones fueron igual. El slow flow fue de más o menos 24% en este estudio. Fue un estudio randomizado y no encontraron diferencia significativa. Entonces no hay diferencia significativa en trabajar en una velocidad o en otra velocidad. El avance se hace gradualmente, peking, cortas, no más de 20 segundos, y evitar desaceleraciones mayor de 5.000, y al final hacer para comentar, no hay mejor cosa que mostrar haciendo un caso acá. Este es un paciente de 68 años que internó en la clínica con un síndrome coronario agudo, con función contractibilidad normal, antecedente hipertenso, tabaquista. El paciente tenía calcificación, enfermedad periférica también calcificada, y tenía enfermedad, calcio en todo el arco aórtico. Ese paciente fue contraindicado por cirugía. Pueden ver a mano izquierda, se ve todo diseñado
antes de comenzar el contraste, la descendente anterior, una lesión severa proximal de la DA proximal medial y la circunfleja una lesión severa ostial aquí. Miren cómo se diseña toda la coronaria. Entonces, nosotros hicimos un audio. Primero que todo, queremos darle las gracias por esta invitación, esta oportunidad de poder presentar este caso a la Sociedad Latinoamericana de Hemodinamia, al doctor de Andrés, que hizo la invitación. Nos encontramos desde el servicio de hemodinamia de la clínica familiar en la ciudad de Pereira, Colombia. Y primero que todo, presentarle el grupo que nos está acompañando para nuestro jardín, nuestro anestesiólogo cardiovascular, el doctor Andrés Marín, nuestra jefe Lorena, enfermería, nuestro técnico de enfermería, Edilberto, nuestro técnico David, nuestra técnica de radiología, Natalia, Julio, Joana, nuestro especialista de Boston Scientific, Duvernay Henao, y bueno, todo el grupo de asistencia y grabación de la clínica familiar. La idea es presentar un caso que tenemos un paciente que tiene una estenosis severa en la arteria descendente anterior proximal con una severa calcificación y una estenosis ostial de la arteria circunfleja también calcificada. Entonces la idea del procedimiento, porque es un procedimiento que tiene una circunfleja muy grande, un coronario izquierda dominante este paciente. Entonces vamos a trabajar con dos catéteres. Podemos ver que tenemos un 8 French por la femoral y tenemos un radial 6 French, una radial derecha. Por el radial derecho vamos a pasar un JL curva 3,5, 6 French, vamos a cateterizar la coronaria izquierda y vamos a usar la técnica de enfoque. Por ahí vamos a pasar, cateterizar y pasar guías hacia la circunfleja y una marginal que es grande también del paciente. Y posteriormente por el lado izquierdo, por la femoral izquierda, vamos a pasar un gaibecila y por ahí vamos a hacer la aterectomía rotacional. Bueno, lo que hicimos fue pasarle, no sé si lo podemos mostrar la imagen de lo que hicimos, pasamos 2 guías por el catéter JL curva 3,5 hacia la circunfleja y hacia la primera marginal para proteger. Y por un catéter LS 3.58 French pasamos por la femoral izquierda, cateterizamos técnica de ping-pong y pasamos una guía hacia la DA distal. Vamos a hacer un ultrasonido intracoronario para poder determinar la severidad de la lesión a nivel proximal de la descendente anterior. Bueno, ahí comenzamos a hacer feedback. Tenemos una lesión calcificada desde las 8 más o menos, de las 6 hasta las 2 de la tarde del tercio medial de la descendente anterior. Podemos ver aquí, ya estamos ya en el tercio medial de la descendente anterior. Vemos que hace desde una placa calcificada desde las 4 más o menos 3 hasta las... Bueno, voy a ir volando y pasando lo del iBook de ahí para mostrarlo. Eso fue lo que encontramos, nos dio unas medidas en el tercio distal, un área de 2,87 que es severo ahí. Podemos ver el calcio en 360 grados más o menos en el tercio medial, también un segmento en tercio proximal 3,08 para un diámetro de más de 3,5, eso es severo ahí, porque para esa área tendría que ser 3 puntos, por debajo de 3,6 ya sería severo, con diámetros mayores de 3. Y podemos ver aquí calcio en 180 grados más o menos. Entonces, por este algoritmo, podemos determinar que si ya encontramos una lesión que es moderada, severa, calcificada, con un arco mayor de 180 grados, uno pensaría ya arco de más de 3, de 270 da 3 puntos y vimos que teníamos 300 grados, lo que nos colocaría ya para iniciar litotripsia ahí, pero nosotros no tenemos litotripsia y si no, pasar de una vez a aterectomía rotacional. Ya aquí estamos preparando ya para hacer la conexión del avanzador. Tenemos 3 cables de aquí, uno pasamos que se conecta en la parte frontal de la consola, que es para la presión de la turbina. Eu posso fazer uma pergunta ao Dr. Franklin? Sim, eu posso ir falando. A pergunta que não quer calar, Franklin,
Sí, Você protegeu a artéria circunflexa por pela radial, a sí. circunflexa subocluída, e você não tratou a circunflexa primeiro para depois primeiro fazer o rotablator? Eu não entendi isso. Da onde Sí. que qual é a racionalidade de fazer isso? Eu vou mostrar agora no vídeo. É uma técnica de ping-pong e vou proteger a circunflexa com guidezilla. Eu vou passar o rotablator através vou passar o rotablator através de guidezilla para proteger a guia da circunflexa. Eu sei, mas por que você não tratou primeiro a circunflexa, que a lesão angiograficamente é grave, é suboclusiva? Totalmente. Nós preferimos tratar primeiro a DA, achamos também muito severa a DA. Depois tratamos a circunflexa. A vantagem que a gente teve é que nunca retirou guia da DA e nunca retirou guia da circunflexa. Teve sempre duas guias. Veja, eu sinceramente não concordo, discordo frontalmente. A circunflexa, angiograficamente, eu não estou vendo o filme, é a lesão mais grave que o paciente tem. No primeiro tempo eu trataria a circunflexa e depois, no segundo tempo, faria o rotablator da DA. Sim. Agora, você está invadindo o paciente com 8 frentes pela perna radial. Eu acho que isso aí é uma extrapolação do nosso método terapêutico. E com isso é que a gente vê que muitas vezes as pessoas comentam que os hemodinamicistas extrapolam as indicações. E eu acho que aqui eu sou totalmente de desacordo com o que você fez. O resultado vai ficar bom, obviamente, mas isso não significa que eu deva concordar. Desculpa, mas eu sou absolutamente honesto e franco nas coisas quando eu falo. E quando eu falo em português, é porque eu estou querendo me exprimir melhor ainda. Ok. Um dos problemas, Expedito, de tratar a circunflexa primeiro é porque é uma lesão ostial. Então, você incorre no risco de o stent invadir o tronco no posicionamento e quando você for fazer a terectomia na DA, você pode ter interação da ogiva com o seu stent. Aí você vai ter uma complicação grave. Veja, se você coloca o stent corretamente, guiado por as técnicas de imagem que a gente tem nas salas de hemodinâmica, hoje, stent boost, etc., essa possibilidade eu diria que é mínima. Eu continuo, não me convence. Vamos a soltar la perilla y vamos haciendo las rotaciones, vamos avanzando y retrocediendo la perilla para probar la oliva, que esté funcionando normalmente. Y lo tercero que vamos a ver es wire, que es la guía, el freno, podemos ver esta perillita, del freno, y se lo colocamos a 7 centímetros más o menos del final de la avanzadora ahí, para evitar que esa guía se salga de la coronaria. Entonces, bueno, vamos a probar el Dynaglide primero. Esto lo hacemos entre 50.000 a 90.000 más o menos revoluciones por minuto ahí. Vamos probando. ¿Me avisas, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Ahora vamos a las revoluciones que vamos a dar. Este es una oliva de 1.25, que podemos hacer entre 5. Ya le quitamos. Ya no. Este tipo prueba la avanzadora. Bajemos. Necesitamos saber qué experiencia tenemos en América Latina con rotablator por vía radial. Para poder avanzar esto y evitar que es una opción muy, y uno puede hacerla con catéter 6 French también por vía radial. Nosotros tenemos varios casos que lo hemos hecho usando olivas de 1.25 y unas olivas de 1.5 también. La ventaja de obviamente de trabajar radial
es que disminuimos las complicaciones vasculares por la femoral, ¿verdad? Esto obviamente nosotros lo hacemos, Leandro sabe que estas son técnicas de oclusiones totales crónicas que nosotros trabajamos con catéteres grandes y eso. Y obviamente lo que hicimos ahí fue proteger la circunfleja, porque el problema es de solamente hacer ablación de un solo vaso y después si le seca perdemos nosotros un vaso ahí. Entonces lo que estamos haciendo aquí es disminuyendo totalmente el riesgo de perder alguno de los vasos, tanto la circunfleja como la descendente anterior. ¿Qué tan frecuente tienen slow reflow como complicación de la aterectomía rotacional? Hay trabajos que te pueden mostrar a ti slow flow hasta de 18%, inclusive hay trabajos que te pueden mostrar que han mostrado hasta 24% de slow flow. Sin embargo, en esos mismos trabajos han mostrado que en la mayoría de pacientes 75% más o menos quedan con flujo TIMI 3 más o menos y el resto ya queda entre 2, 1 ahí. Obviamente usamos medicamentos a veces como inhibidores de glicoproteína 2B, 3A. Hay gente que lo hace profilácticamente, pero no está indicado usarlo profilácticamente solamente dependiendo de los resultados de cómo se va comportando durante el procedimiento. Lo mismo uso de adenosina, nitroprusiato y otros medicamentos que pueden mejorar el flujo y disminuir el no reflow y el slow flow. Con estas ablaciones cortas que hacemos de menos de 20 segundos y dejamos descansar 2-3 minutos, disminuimos del riesgo. Si pueden ver en esa imagen, tengo el Gaidecil adelante de la circunfleja. Estoy protegiendo la circunfleja y no estoy comprometiendo en ningún momento la circunfleja. Eso es frecuente hacerlo en lesiones de bifurcación, sí, tratando de no molestar el ramo lateral, ¿no? Exactamente. Especialmente cuando tienes una guía colocada allí, claro, lógicamente. Exactamente. Y es que el problema es que colocar un stent ya en esa circunfleja, tratar, predilatar o hacer aterectomía rotacional de esa circunfleja, no puedo colocar stent, cualquier técnica de bifurcación hasta tratar la descendente anterior. Cuando comparas aterectomía rotacional con cutting balón o con scoring balón, ¿qué resultados has observado? Hay un estudio que se llama que fue publicado hace como 2 años más o menos y que comparó angioplastia de balones de alta presión y scoring balón contra aterectomía rotacional. Lo que se demostró que en el grupo de scoring balón, en el grupo de la aterectomía rotacional, primero el tiempo de la fluoroscopia fue menor uso de contraste, menor uso de balones, diámetros de menores balones, el tiempo fue menor. Ya en este estudio, que es el Rotate, mostró de que, el Pripercal se llama el estudio, no hubo diferencia en cuanto a lane loss ni nada de eso entre uno y el otro. Pero sí, una cosa que fue favorable es que aquí en ese estudio el Pripercal mostró de que el crossover de los pacientes que van de scoring o angioplastia con balón y no para aterectomía rotacional, el crossover fue de 16% de los pacientes. El número de éxito del procedimiento por aterectomía rotacional fue más o menos del 96-97% comparado con solo 81% de éxito entre los pacientes que fueron para scoring balloon o para balones no complacientes. Voy a dar el pase al doctor Gustavo Pedernera, que ha estado recogiendo las inquietudes de los más de 300 asistentes que hemos tenido en este... Yo estoy dejando correr el video para que vayan viendo las imágenes de cómo se está haciendo, cómo se hace una aterectomía rotacional. Entiendo. Adelante, Gustavo. Perfecto. Excelentes exposiciones de los disertantes. Algunas preguntas ya han tenido su respuesta durante las diferentes disertaciones. Importantes que acaba de decir Franklin. Uno es la enorme ventaja de utilizar la aterectomía como primer approach y no necesariamente balones. Esto disminuyó, como bien nombró, el
volumen de contraste, la radiación, la necesidad de una cantidad aún mayor de balones no complacientes y un tiempo aún mayor de procedimientos y un menor riesgo de complicaciones. Lo que le quería, hay una pregunta dirigida al doctor José Álvarez. Ha mostrado que los diferentes registros de Nueva York han realizado atelectomía, pero no acompañada de imágenes, ¿no? ¿Cree actualmente que hay puntualmente algunos casos en especial en los cuales no puede o puede, mejor dicho, realizarse sin ellas, o es puramente mandatoria la utilización conjunta de ambos, acompañados de imágenes y de la rotablación? Y si fuera así, ¿utilizaría IBUS u OCT en forma indistinta? Bueno, yo no creo que sea mandatoria la utilización de imágenes. La verdad es que nosotros no las utilizamos en todos los casos. Es muy útil para tomar la decisión de si uno va a rotablator o no con una imagen que soporte la decisión, porque como comenté antes, la angiografía es un mal método para ver calcificación. A veces uno ve calcificación en la arteria, pero eso es una calcificación que no es la calcificación concéntrica neointimal, y a pesar de eso uno pone un balón y el balón se dilata fácilmente y pone un stent y queda bien apuesto. No se puede ver por angiografía la calcificación nodular, no se puede ver bien, y no se puede definir si es 180 grados, ni el espesor, ni ninguno de esos parámetros que sí indican la necesidad de hacer aterectomía. Las imágenes intravasculares sirven para tomar la decisión de hacer aterectomía o no, si el catéter de IBUS pasa o no, para tomar la decisión de cuál puede ser la oliva inicial que uno tiene que utilizar. Pero nosotros en Argentina, y sobre todo por un tema de costos y de financiamiento por la seguridad social, no la usamos en todos los casos. Lo que sí, ante la duda, y en esto coincido con lo que dijo Expedito Ribeiro, si uno piensa en rotablator, piensa en la posibilidad de usar rotablator, y entonces hay que usarlo. Si uno en algún momento pensó que en un paciente va a necesitar rotablator, entonces lo mejor es desenfundar las olivas y hacerlo. Va a facilitar la angioplastia un montón. Ese es un buen tema, ese es un buen punto, porque los estudios han demostrado que por lo menos los centros tienen que tener entre 30 y 50 casos de rotablator al año para tener buenos resultados. Es una técnica que no se debe utilizar una vez al año. Es una técnica que amerita entrenamiento, amerita estar en contacto con ella. De manera que el hecho de programar el rotablator, el hecho de pensar en rotablator, iniciar ya el procedimiento con rotablator, es una gran ventaja. Yo estoy de acuerdo totalmente con Expedito en ese comentario. Ya no más pensar en el debulking como el target del rotablator, sino la modificación, la preparación de placa. Eso va a hacer que muchos más casos vayan a rotablator y la experiencia del grupo sea mucho mayor. Eso va a disminuir complicaciones agudas y tardías en relación al uso del rotablator. Eu gostaria só de comentar que, em relação o Score Balloon, para mim, ele é um belo placebo. Eu nunca vi o Score Balloon funcionar corretamente, diferente de Cutting Balloon. Está chegando a nova geração do Cut Balloon da Boston, que eu acho que vai favorecer o cruzamento, etc. Mas, às vezes que eu usei Score Balloon, para mim, pareceu bem um placebo. Mesmo você usa ultrassom, etc., você não sai convencido de que ele funcionou. Essa é a minha opinião. Em relação ao ultrassom, eu estou de acordo com o Dr. José, que ele fala que é importante o rotablator para saber se vai ou não fazer rotablator, porque o ultrassom vai dizer o grau da calcificação para a gente fazer ou não o procedimento. E Dr. Franklin, e ficou uma lesão grave na descendente anterior, por que não foi tratada? Bem distal, no terço médio. Eu vou falar, não, a gente tratou a lesão do terço médio, botou um stent depois em overlapping, tá?
Nós fizemos live, encontramos, tinha uma dissecção lá e botamos depois no final stent lá no terço distal, em overlapping lá. Eu vou mostrar aqui as imagens do IBUS no final, porque acho que o IBUS, além que decide assim, para escolher o diâmetro também do vaso, também a longitude do stent também, em tronco da coronária esquerda, os estudos e os registros têm mostrado também, tem meta-análise que mostrou que o uso do IBUS diminui 50% a mortalidade comparado fazer angioplastia sem IBUS, sem ultrassom intracoronário. Então, podem olhar o área do stent lá no tronco da coronária esquerda, 21, da descendente anterior, 10,34, e da circunflexa, 9,4. Então, para nós, o Rotablator é um dispositivo indispensável em laboratórios de hemodinámica. Vou falar em espanhol. Es un dispositivo indispensable. Es importante tener un entrenamiento del dispositivo y cómo manejar las posibles complicaciones. La verdad que este no fue un caso sencillo. Eso pueden darse cuenta de un caso que es severa bifurcación, tiene lesión severa calcificada de A proximal, de A medial, distal, compromiso de la circunfleja proximal. Un paciente que tiene compromiso prácticamente es un tronco equivalente con eso ahí. Entonces, fue hecho aterectomía, manejo de aterectomía rotacional, más técnicas de bifurcación en tronco de la coronaria izquierda. Hicimos un decacroche ahí. Eso no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado así como tuvimos que entrar con todos esos catéteres ahí. Entonces, estas técnicas de ping-pong, para los que estamos trabajando en oclusiones totales crónicas, para nosotros es algo que hace parte del día a día. No es, yo sé que se ve como una transgresión a esto, pero les cuento que esto es algo que lo venimos haciendo muy frecuentemente también. No, el paciente a los 2 días se fue para la casa en óptimas condiciones y se encuentra sintomático actualmente.